Voy a mostrarte un top 3 de velas altamente efectivas que me generan $100 o más diarios y voy a mostrarte todo sobre su formación aplicada a un contexto correcto. Cómo aplicarlas, dónde aplicarlas, cuándo aplicarlas. Todo esto y más en este video. Quédate, ¡vamos! Muy bien, gente. Esta es una de las primeras velas, ¿sí? Que siempre que la encuentro, según la formación, ¿sí? Y aplicada en el contexto correcto, me da mucha tranquilidad para lo que es continuidades, ¿sí? Recuerden que nosotros no operamos la forma, sino la formación. Y una vez que eh, encontramos la formación en el contexto correcto, ¿sí? Nosotros damos el sentido. Yo voy a explicarte a detalle qué fue lo que vi en esta formación para meter la compra, ¿sí? Y quiero explicar también cómo se la aplica en el contexto, ¿ok? Voy a encontrar las tres velitas que te estoy diciendo, ¿sí? Una de ellas es esta, que también se aplica muy bien en consolidaciones o en tendencias. Y una vez que termine de tomar las tres velitas, me concentro bien, voy a explicarte a fondo, ¿sí? Qué fue lo que vi en su formación. Muy bien, vamos al segundo video. Muy bien, gente, metemos la segunda entradita, ¿sí? Este es un patrón de vela muy interesante que se da en contextos correctos, ¿sí? Es un patrón de vela chica, vela grande. Solamente en el tema de los tamaños de las velas ya encontramos una desesperación, ¿sí? Aparte de otros factores que quiero ir explicando en la formación y en el contexto. Cada vez que se da este contexto, estas velas chicas grandes de un contexto consolidado son muy buenos, ¿sí? Y también cuando van en contra de la tendencia. En este caso está bastante consolidado el precio. Vemos una vela sumamente pequeña y otra muy grande que se desespera a un soporte. Eso es lo importante, ¿sí? Ahora metimos la comprita, vean cómo el precio se está desarrollando a nuestro favor, ¿sí? Este es el segundo tipo de vela con su formación correcta, sumamente confiables y rentables, que lo voy a pasar a explicar en cuestión de minutos. Vamos. Muy bien, gente, ahora encontramos la última entradita en GBP USD. Casi no lo tomamos, lo estuve buscando, sí, pero se dio perfecto. Este tipo de entradas, donde la vela tiene mucha mecha, suele dejar la siguiente vela muy grande, así que son velas que no son cardíacas, por así decirlo, sí. Y se pueden dar en este contexto, sí, donde la tendencia está a tu favor, en este caso tendencia bajista, metemos venta, o también se pueden dar en resistencias fuertes para venta o soportes fuertes para compra, como recién te lo dije con las siguientes dos velitas. Vemos la entradita y ahora, después de estos segundos, vamos a dar la explicación a fondo de estos tres tipos de velas, que fue lo que vimos en contexto y en formación. Así que acompáñame, ¡vamos! Muy bien, gente. Vamos a detalle a explicar bien las tres velas con su formación y contexto correcto, ¿sí? Aquí tenemos la primera, tenemos la segunda y tenemos la tercera, ¿sí? Vamos a empezar con esta, que fue, bueno, en verdad fue la primera que tomamos, ¿sí? Esta acá es su formación. Vamos a poner eh, una línea horizontal, ¿sí? Para que yo pueda explicar qué fue lo que vi en la formación y vamos a abrir también el gráfico de velas, ¿sí? De este lado. Vamos a GBP USD. GBP USD. Excelente. GBP USD. Y vamos a ir a lo que es gráfico de velas y gráfico de líneas, ¿sí? Como ustedes saben, yo para analizar y saber por qué compré acá, tengo que fijarme en esta vela anterior, ¿sí? Que es justamente esta velita, ¿okay? Que esta vela tiene la información que yo necesito para saber si compro o vendo. Muy bien. Esta vela empieza acá y termina acá. Es toda esta formación. Pero no solamente es la formación, porque la formación en un contexto incorrecto también puede ser que la vela se te vaya para otro lado. Por eso, empecemos primeramente con el contexto. El contexto en este caso es un contexto muy interesante, ¿sí? Porque yo estoy haciendo una compra, como ustedes se dan cuenta, ¿sí? Fue una compra y esta compra lo estoy haciendo en un soporte. Vean cómo este precio o este nivel de acá fue muy interactuado por los compradores, ¿sí? Vean cómo todo el tiempo, cuando el vendedor entraba, el comprador entraba muy fuerte, ¿sí? Podemos también notar nosotros que tiene una mecha, dos mechas, tres mechas, ¿sí? Y esta fuerza impulsa el precio para arriba. Y cuando este vuelve a bajar, otra vez tenemos mechas en este
lugar, de este soporte, ¿sí? Ahora vean qué interesante es como esta vela tiene una mecha hasta acá abajo, ¿sí? Coincide con el soporte, la parte más baja del soporte. Esto quiere decir que el vendedor entró muy fuerte y el comprador, desde su soporte, como lo había hecho antes muchas veces, reiteradas veces, mostró fuerza. Como muestra fuerza el comprador en el soporte, yo meto la compra. Ahora vayamos a la formación, ¿sí? Que es el plus. Veamos entonces cómo el vendedor arranca con fuerza, ¿sí? Y se impulsa muy fuerte después de este movimiento pequeño, un movimiento muy grande. Acá yo puedo decir dos cosas. Puedo decir que el vendedor hace un movimiento pequeño y anteriormente hace movimientos más pequeños y ahora hace un movimiento grande y puede ser desesperación. O puede ser fuerza si después de esto viene un pequeño retroceso y este sigue mostrando fuerza como mostró acá. ¿Qué pasó acá? Después de esta desesperación o este movimiento muy fuerte, ¿sí? Que antecede a movimientos muy pequeños o pobres, el vendedor cuando se desespera no vuelve a mostrar fuerza, sino que el comprador entra muy fuerte haciendo dos movimientos y llevando el precio para arriba. Muy bien, veamos que el vendedor vuelve a entrar porque hasta ese momento acá eran resistencias donde entraban los vendedores, pero vean cómo de esta fuerza a esta fuerza hay una gran diferencia. ¿Se dan cuenta entonces? En la resistencia el vendedor ya no vuelve a entrar así, sino que entra muy pobre, muy pobre, muy pobre, muy pobre. ¿Sí? Vean, hizo cuatro movimientos, ¿sí? Cuatro movimientos muy pobres y no puede romper este soporte. Recuerden que a todo esto, este es un soporte interno que va muy bien condicionado a este gran soporte que estamos viendo acá. A lo cual el comprador, ¿sí? Empieza a tomar fuerza de ser protagonista en su soporte y empieza a entrar muy fuerte, haciendo máximos cada vez más altos. Vean cómo el vendedor quiere entrar fuerte, ¿sí? Después de muchos segundos que no pudo entrar porque la última vez que entró fuerte fue aquí, pero vean todo este espacio o todo este tiempo que tuvo el vendedor para entrar, no pudo entrar, pero cuando el comprador empieza a hacer fuerza, curiosamente este quiere mostrar su fuerza también y el comprador le responde con uno y dos movimientos más fuertes y acá está uno de los secretos o información más importante, que es que el comprador cuando entra logra hacer máximos cada vez más altos que la vela anterior. Este vendedor quiere mostrar otra vez fuerza y este no se queda ahí, sino que el comprador vuelve a impulsarse muy fuerte haciendo otro máximo más alto que el anterior, ¿sí? Si después de esta entrada el comprador mostrase como pérdida de fuerza, podríamos decir nosotros que bueno, ya el vendedor puede venir a bajar acá, ¿sí? Y podría hacer una venta, pero como estamos en el soporte, ¿sí? Y este soporte tiene compradores activos, tiene vendedores que perdieron la fuerza y tiene compradores que hacen máximos cada vez más altos, ¿sí? No es la forma, ¿sí? Sino la formación, ¿ok? Y es la formación en el contexto correcto. Entonces es un comprador, ¿sí? Que está mostrando fuerza en un soporte. Por eso metimos la compra y vean cómo la vela se disparó para arriba y fue una hermosa, ¿sí? Hermosa comprita. Muy bien. Ante cualquier duda, tienen la caja de comentarios para dejar sus dudas y sus preguntas, ¿sí? Vayamos a la segunda entradita. Muy bien. La segunda entradita, ¿sí? Es esta. ¿Ok? Esta de acá. ¿Ok? Vamos a la segunda entradita. Ahí. Esta segunda entrada se da en AUDCAT, ¿sí? Vayamos a AUDCAT. Vamos a poner una línea para guiarnos. Tenemos que leer la vela anterior, ¿sí? Muy bien, AUDCAT. Vamos primeramente a leer el contexto, ¿sí? Y después vamos a entrar en lo que es la formación. Como les dije a ustedes, este es un patrón de vela o es una vela muy rentable, ¿sí? Porque tiene de entrada, ¿sí? Al mirar el contexto tiene una especie de información interesante que tiene que ver con agotamiento. ¿Por qué? Porque vemos una vela muy pequeña, ¿sí? De cuerpo y una vela exageradamente grande de cuerpo, más de 3 o 4 veces su tamaño, ¿sí? Ahora, solamente hablando del tamaño del cuerpo comparado con la vela anterior, ya habla de una desesperación, ¿sí? Es una fuerza que el vendedor no venía utilizando. Estos patrones son muy interesantes y muy rentables en mercados consolidados, ¿sí? O a favor de la tendencia, perdón, en contra de la tendencia. O sea que si este patrón de vela chica, vela grande,
me lo hace en una tendencia alcista. Imaginen que está subiendo, ¿sí? El precio está subiendo muy fuerte, con momentum, con tendencia. Y nuestro vendedor hace esto, ¿no? Vela pequeña, boom. Y vela, boom, muy grande. Yo puedo acá tranquilamente pensar en una compra porque voy a favor de la tendencia, ¿sí? Y me hace el patrón de desesperación, vela pequeña, vela grande, y esto puede seguir subiendo, ¿sí? Acá, en nuestro ejemplo, lo tomamos una consolidación, ¿ok? Tenemos un soporte, vean cómo el precio a partir de aquí, ¿sí? Sube muy fuerte, ¿sí? O sea que hay presión. No solamente es el volumen, sino el tamaño de las velas. Nos habla de fuerza, ¿sí? Y también es una zona ancha, ¿no? Donde acá abajo también hubo bastante interacción de los compradores. Entonces vean cómo de vuelta nosotros estamos acomodándonos a un contexto correcto primeramente, ¿sí? Estamos en una consolidación, estamos en un soporte, lo cual es bueno buscar ventas, y estamos en un vendedor que está desesperado porque hace vela pequeña y vela grande y no tiene ni siquiera momentum ni tendencia bajista. Vean que anteriormente me hace una pequeña vela, como que está pobre el vendedor, ¿sí? Acá otra vez entra el comprador y acá el vendedor desespera solo para llegar al soporte sin tendencia y sin momentum. Entonces estamos en el soporte y es bueno buscar una compra, y más si hay un patrón de desesperación, y más si en la formación de la vela encontramos debilidades. Muy bien. Entonces, acá fue donde metimos la compra, ¿sí? Y esta vela que está antes nos va a dar la información que estamos buscando. Vayamos a leer esta vela, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta vela, ¿sí? Termina acá donde está esta línea y va a empezar acá, ¿ok? Veamos cómo el precio empieza a formarse esta vela y veamos cómo hay una especie de, primeramente, agotamiento y después desesperación. Muy bien. Vean ustedes, ¿sí? Que la vela inicia acá, ¿sí? Pero vean que todo este tiempo el vendedor estuvo perdiendo o no pudo romper o hacer mínimos más bajos. Estamos hablando aproximadamente de 25 a 28 segundos donde el vendedor no puede hacer, eh, digamos, mínimos cada vez más bajos o romper este soporte interno. Vean cómo el comprador inicia su movimiento y el vendedor empieza haciendo mínimos más bajos, con poca fuerza, ¿sí? Acá el comprador entra y el vendedor no puede bajar, no puede romper, se pausa y el comprador muestra su primer indicio de fuerza. El vendedor responde muy bien desde arriba, ¿sí? Pero al llegar otra vez al soporte pierde fuerza y el comprador vuelve a entrar y el vendedor ya pierde fuerza y hace movimientos más pequeños. Y después de estos dos movimientos más pequeños, vean este cambio de fuerza, cómo el precio desespera. Acá tenemos una especie de cambio muy brusco de fuerza, ¿sí? Lo cual yo esperaría que el precio lo mantenga. Pero después de este movimiento, él vuelve a meter fuerza, ¿sí? Y vuelve a perder fuerza. Acá me gusta porque el comprador ya en la mitad, más o menos por estas mechas, ¿sí? Empieza a mostrar presión. Entra muy fuerte, ¿sí? Entra muy fuerte el comprador y el vendedor vuelve a entrar fuerte. Esta presión es correcta de parte del vendedor, ¿sí? Pero cuando llega al soporte, otra vez pierde fuerza, digamos, de forma muy brusca, ¿sí? Y el comprador sigue mostrando presión alcista, ¿ok? Y el vendedor, cuando baja, por último, hace un movimiento muy pequeño y se cansa. Entonces, comparen esta débil entrada del vendedor con lo que él venía haciendo. ¿Y por qué pierde la fuerza? Porque está en un soporte, porque anteriormente ya estaba débil y porque no cuenta con tendencia ni con momentum, ¿sí? Y vean que cuando llega el soporte de aquí hasta aquí, ¿sí? Son bastantes segundos, son como 10 segundos que otra vez pierde fuerza. 10 segundos de debilidad y otros 25 segundos de debilidad, ¿sí? Entonces nos habla que el vendedor está débil. Obviamente, acá ustedes me dirán, pero profe, acá el precio bajó muy fuerte, sí, pero bajó muy fuerte porque se impulsó desde arriba, pero ya el vendedor ya no está arriba, sino que está abajo en un soporte y está sin momentum, sin tendencia bajista y con el patroncito de desesperación que le estoy diciendo. Entonces, al comienzo de la vela hay mucha debilidad y al final también, ¿sí? Estamos en el soporte fuerte y el comprador pudo, ¿sí?, llevar el precio para arriba. El vendedor después vuelve a bajar al soporte, ya no pudo hacer más nada y vean cómo otra vez sube muy fuerte el comprador en su soporte. O sea que está muy activo el comprador en su soporte. Vean cómo estamos nosotros haciendo una correcta lectura, pero apoyándonos de un contexto correcto.
Y para finalizar, vayamos rápidamente, ¿sí?, a la última entradita, ¿sí? Esta también es en GBP USD y su formación es esta. Muy bien. Vamos a poner una línea, ¿sí?, de la vela anterior que nos va a dar la información para que podamos nosotros entender si compra o venta, ¿sí? Y este es el otro patroncito que les estaba hablando, que son patrones o son formas de vela, mejor dicho, ¿sí? Recuerden que cuando yo digo forma, siempre tiene que ver con la formación, ¿sí?, y dónde se esté dando, o sea, contexto. Estas velas que tienen mucha mecha, ¿ok?, como esta, suelen ser rellenadas, ¿sí?, como pasó acá. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, tendencia bajista, ¿sí?, el precio está bajando, el soporte está lejos, y acá me hace una vela con mecha, ¿sí? Yo tengo el poder de la tendencia bajista y tengo que el soporte está muy lejos y el vendedor va a seguir bajando hasta llegar acá o romper, ¿sí? También se dan en contextos consolidados, y si yo voy a buscar una venta en la resistencia, el vendedor me hace esto para seguir vendiendo, o en el soporte, el comprador me hace esto, ¿sí?, para seguir subiendo, ¿se entiende? Entonces, siempre la formación en el contexto adecuado. Como ustedes pueden ver acá, nosotros tenemos una tendencia bajista interesante, ¿sí? Tenemos un soporte lejos, vean que el comprador, a partir de donde entra fuerte, de acá, ¿no?, de acá abajo. ¿Dónde cierra la vela? Acá arriba. Vean todo este espacio que tiene para bajar y evidentemente lo hizo, ¿sí?, porque bajó, aprovechó el espacio, ¿sí?, y rellenó la mecha. Una vez que el precio toca el soporte, este sube. Pero vayamos a ver qué dice la formación, aparte del contexto correcto. Tenemos entonces, ¿sí?, a un vendedor. Vamos a usar esta herramienta, ¿sí? Comprador entra débil, el vendedor también entra bastante débil, ¿sí? Hasta acá y parece que hay debilidad, ¿sí?, de parte del vendedor y el comprador. Vean cómo el comprador entró una vez débil con dos movimientos. El vendedor entra de vuelta débil, no hace mucho más que el comprador. El comprador vuelve a entrar, ¿sí?, muy débil, se estanca arriba, no puede hacer máximos más altos, ¿sí?, atento con eso. Y el vendedor empieza a empujar muy fuerte, ¿sí? Comprador hace pequeños movimientos y este vendedor cada vez que entra, ¿sí?, entra a hacer mínimos cada vez más bajos. Vean, más bajos, ¿sí? Ahora, qué interesante es que en el soporte el comprador entra y debería hacerlo. Entra, sí, pero ya va perdiendo fuerza, va perdiendo intensidad y después de la pérdida de fuerza, ¿sí?, él muestra un movimiento muy violento, del cual el vendedor empieza a entrar suave, ¿sí?, él vuelve a entrar, no supera su máximo y el vendedor vuelve a mostrar presión y otra vez hace mínimos más bajos, como lo había hecho acá todo el tiempo, ¿no? Y vean el comprador que había entrado así y que había entrado así, cómo entra al final. Un pequeño retroceso sumamente débil, ¿sí?, para finalizar el movimiento. Un movimiento cansado. Se exigió demasiado acá. Se exigió demasiado acá y no pudo romper su máximo. Y a eso la presión del vendedor estuvo todo el tiempo. Entró acá y obviamente entró muy fuerte acá, ¿sí? Comprador retrocede muy débil, ¿sí? Muy débil. Está muy lejos de su soporte. Vean que el comprador metió fuerza acá, está muy lejos de su soporte, estamos muy cerca de del máximo de la vela anterior, con una tendencia bajista que le apoya a la venta, y por eso metimos la ventita, ¿sí?, y esta vela evidentemente bajó y rellenó hasta el soporte. Entonces, tres tipos de velas muy interesantes, explicadas con su formación y explicadas en su contexto correcto, ¿sí? Las que tienen, digamos, tipo martillo. Estas son a favor de la tendencia, si compras tendencia alcista, o soporte, y si vendés tendencia bajista o resistencia, ¿sí? Entonces tenemos la primera. La segunda, ¿sí?, que es el patrón de vela pequeña y vela muy grande, ¿sí?, que también en su contexto correcto. Y la tercera, que es estas que tienen mecha, que suelen ser rellenas, ¿sí?, y seguir bajando o subiendo según su contexto correcto que ya hemos explicado. Entonces te presento estas tres tipos de velas que no tienen que ver con la forma, sino con la formación aplicadas a su contexto correcto. Si te pareció un buen video, querido trader, déjame tu me gusta, déjame tu comentario. Si aprendiste, déjame un comentario de qué fue lo que aprendiste. Y si tenés preguntas también, déjame tus preguntas para que puedas seguir trabajando y traerte material de esta alta calidad. Muy bien, gente, les dejo un gran saludo, un gran abrazo y hasta el próximo videito. Chau, 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 chau. Chau.